Primer supuesto, dos personas naturales que se juntan y constituyen una persona jurídica. El mínimo es dos. Dos sujetos de derecho, que son dos personas naturales, se unen y crean una primera persona jurídica, esta persona jurídica celeste. Entonces, en un primer momento tenemos a dos personas jurídicas, dos personas naturales, o sea, dos sujetos de derechos que son dos personas naturales. En el primer momento tenemos esto. Y ellas constituyen a una persona jurídica, entonces vamos a tener ya tres sujetos de derecho. Luego tenemos a una persona jurídica, esta, que se junta con una persona natural, con esta, y constituye una nueva persona jurídica. La persona jurídica rosada, la persona jurídica 2. Luego tenemos a la primera persona jurídica que constituimos, con una segunda persona jurídica que constituimos, y ellas constituyen a la persona jurídica amarilla, persona jurídica 3. A modo de ejemplo, ¿no? O sea, comenzamos con dos sujetos de derecho que son dos personas naturales. Al final, para cualquiera de ustedes, ¿cuántos sujetos de derecho tenemos al final de este esquema? ¿Cuatro, profesor? ¿Cuántos y cuántos? ¿Cuatro? A ver, contemos. Un sujeto de derecho, dos sujetos de derecho, tres sujetos de derecho, cuatro sujetos de derecho, cinco sujetos de derecho. ¿Cuál fue la que no contó? La última, la María, creo. Amarilla. Ajá. 5. O sea, de dos sujetos de derecho podemos terminar con 5 sujetos de derecho. Claro, a modo del ejemplo, para que vean que cómo se pueden multiplicar, cómo se pueden reproducir los sujetos de derecho, ¿no? En este caso, personas jurídicas. No podrían ser personas jurídicas o personas naturales que no tengan nada que ver, ¿no? Pero así se da. Entonces, la sociedad es el conjunto de dos o más personas naturales y o personas jurídicas, reunidas en torno a una finalidad común que cumplen la formalidad de la inscripción en los registros públicos. Entonces, acá el ejemplo va por el lado de los socios. ¿Qué es lo primero que existe? Lo primero que va a existir cuando se quiere constituir una sociedad son los socios. Entonces, esos socios tienen la idea de desarrollar, ¿no?, un proyecto, un emprendimiento, una actividad empresarial, y entre hacerlo de manera individual y hacerlo de manera grupal o corporativa, prefieren lo segundo, para sumar, ¿no?, para acumular digamos, conocimientos, esfuerzos, capital. Entonces, lo primero es los socios. Se van a reunir y van a ver si son 2, si son 4, si son 10, si son 20. Y estos socios, su agrupamiento se va a dar en torno a lo que se denomina un objeto social. El objeto social es la actividad económica que va a desarrollar la sociedad que se va a crear, el objeto social. Para desarrollar este objeto social, los socios necesitan que la sociedad tenga un patrimonio social, y ese patrimonio social se va a crear en base a lo que es el capital social. El capital social es la sumatoria de los aportes. Los aportes son las entregas económicas que hace cada socio. Entonces, los socios entregan su aporte, ese aporte acumulado se llama capital social, y ese capital social, cuando la sociedad
se cree, cuando la sociedad se haya constituida, se va a convertir en el patrimonio social. Y como tal, como patrimonio social, va a servir a que la sociedad ejecute su objeto social o actividad económica. Estos socios fundadores también van a definir lo que es el tipo societario. El tipo societario es la clasificación que la Ley General de Sociedades hace de las sociedades para el Perú. En el Perú tenemos 5 tipos societarios, ¿no? La sociedad anónima, la sociedad civil, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Tenemos esos 5 tipos societarios en el Perú. Dependiendo del tipo societario, la sociedad va a tener un nombre. Y también va a tener un domicilio. Domicilio es una localidad, un lugar donde va a desarrollar sus actividades. Y esto es importante porque esto va a determinar qué legislación de esa localidad se le aplica. Y cuando surjan conflictos, quién es el juez o árbitro que va a resolver esos conflictos de la sociedad con otras sociedades, ¿no? o con otras personas naturales. La duración. La sociedad es un ente abstracto, una sociedad anónima, por ejemplo. Entonces, no tiene el recurso biológico que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no? Que luego de la adultez, ¿no? Tenemos el tema de que podemos enfermarnos, podemos sufrir accidentes, vamos a envejecer, en nuestros finales morir, ¿no? Entonces, ellos podrían durar fácilmente, ¿no? 50 años, 100 años, 200 años. Una duración de una sociedad puede ser indeterminada. Los socios pueden señalar esto, ¿no? O también pueden señalar duración determinada. Queremos que esta sociedad que vamos a crear solamente dure 10 años, nada más de 10 años. Y la administración de la sociedad es una abstracción, entonces necesita actualmente, al final, siempre, a personas naturales que la administren. O sea, una sociedad puede ser administrada por otra sociedad, pero esa sociedad necesita al fin una persona natural que tome las decisiones. Entonces, la administración también va a depender del tipo societario, porque el tipo de sociedad que constituyamos puede tener una forma específica de administración diferente a la forma específica de administración de otras sociedades. Entonces, cuando yo escojo una sociedad, estoy escogiendo también el tipo de administración que va a tener. Todo eso conforme a la Ley General de Sociedades. Entonces, estos socios se van a reunir y van a elaborar un acuerdo. El nombre pacto social, ¿no? se toma, ¿no? en recuerdo, ¿no? En semejanza al libro, ¿no? de Rousseau, El Pacto Social o Contrato Social. Esa civilización, ¿no? o esa primera civilización humana que fue creada, ¿no? por un acuerdo de esos seres humanos primitivos, ¿no? que decidieron fundarla. Entonces, a nivel jurídico, socios, que son personas naturales o personas jurídicas, se van a reunir y van a decidir fundar una sociedad. Y para eso van a establecer un pacto social, un acuerdo. Acuerdo en el que se van a determinar quiénes son los socios, cuántos son, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto social o actividad económica que va a desarrollar esa sociedad? ¿Cuánto es el patrimonio? O sea, económicamente, ¿no? ¿Qué valor tiene su patrimonio para desarrollar ese objeto social? Dependerá. Un objeto social, un banco, por ejemplo. Fundar un banco, como una sociedad anónima, necesita un capital social importante, ¿no? O sea, Javier Huerta con algunos de ustedes se reúne, 2, y quiere fundar un banco. Tendría varios problemas allí.
pero pongamos en el tema de capital, ¿no? Yo aporto 1.000, tú aportas 5.000, ya. ¿Tenemos un banco? No. El objeto social evidentemente es diminuto, es ínfimo para nuestro capital social, que luego se convierte en patrimonio social cuando se crea la sociedad, es ínfimo para el objeto social que pretendemos. Entonces, el tipo societario que escojamos, el nombre que escojamos, el domicilio que escojamos, la duración que señalemos, la administración que escojamos como administradores, pero respecto ya, o sea, si es una sociedad que dice tiene directorio y tiene gerente, eso está en la ley, según tipo societario. Pero nosotros vamos a ser quienes escojamos quiénes van a ser nuestros directores y quién va a ser nuestro gerente o gerentes. Entonces, todo esto los socios fundadores van a estar de acuerdo. Son elementos esenciales del pacto social. Y también los estatutos. En los estatutos están los derechos y obligaciones de los socios. Están el funcionamiento societario, limitaciones, prohibiciones. Todo aquello que precise de regulación para que la sociedad funcione. Están los estatutos. Es el reglamento interno societario. Es la norma jurídica societaria y también está vinculada con los elementos del pacto social. Los estatutos se incorporan al pacto social. Ahora, estos estatutos con el pacto social se van a presentar, ¿no? Se van a incluir en un documento que es una minuta de constitución societaria. Ya saben ustedes lo que es una minuta, ya conversamos. Luego, esa minuta la llevamos a una notaría pública y el notario va a crear una escritura pública de constitución societaria. Y el notario luego, esa escritura pública, una copia certificada o testimonio, mediante un parte notarial, la va a derivar a los registros públicos para su inscripción registral. Con la inscripción registral vamos a tener recién creada, va a nacer jurídicamente una sociedad. Es una constitución simultánea de una sociedad. Yo les dije que el capital social se conformaba con la sumatoria de los aportes. El aporte es la entrega que hace el socio a la sociedad para que ésta funcione. Hay sociedades que emiten acciones y hay sociedades que emiten participaciones. Las sociedades, el socio cuando aporta para el capital social de una sociedad que emite acciones, el socio va a ser un accionista. El socio cuando aporta para una sociedad que emite participaciones va a ser un socio participacionista. Las acciones o las participaciones se suscriben y se pagan. Acción suscrita, acción pagada. Participación suscrita, participación pagada. ¿Y qué es suscribir acciones? Suscribir acciones es yo me comprometo, yo me obligo como socio y ante la sociedad a pagar el valor de la acción o de la participación, o sea, pagar el valor de mi aporte. Entonces, este compromiso me debe llevar a mí luego a cancelarla, a pagarla. Las sociedades o personas públicas societarias a nivel teórico se clasifican, vamos a ampliar aquí, a nivel teórico se clasifican en sociedades de personas o en sociedades de capitales. Las sociedades de capitales son aquellas en las que los socios aportan bienes. Si los socios en una sociedad aportan bienes, estamos en una sociedad de capitales. Si los socios en una sociedad aportan servicios, estamos en una sociedad de personas. La sociedad de capitales, su nombre es una denominación. La sociedad de personas, su nombre es una razón social. O sea, cuando hablamos de sociedades, las sociedades tienen denominaciones y razones sociales.
Si yo soy una sociedad de personas, mi nombre es una razón social. Si yo soy una sociedad de capitales, mi nombre es una denominación. Entonces, un ejemplo de sociedad de capitales es la sociedad anónima. Entonces, la sociedad anónima, su nombre es una denominación. RANSA, sociedad anónima. Eso es una denominación. La sociedad civil es un ejemplo de sociedad de personas, ¿no? En la que se aportan servicios y en la que su nombre es una razón social. Entonces, Huerta y Ciesa, sociedad civil, esa es una razón social. Profe, Lo... disculpe. Sí, dígame. Y EIRL creo que es empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Eso entraría dentro de A ver, capitales vamos por o acá. capitales, Vamos por verdad? aquí. Vamos por acá. A ver, volvemos. Yo les decía que para construir una sociedad se necesitaban 2 o más socios. La excepción, vamos a ver acá. La excepción al número mínimo de socios, 2 o más, es el Estado. El Estado puede construir una sociedad solito y es la empresa individual responsabilidad limitada. Las dos como excepción, o esos 2 casos como excepción al número de socios. Excepcionalmente se permite que haya sociedades con un... La IRL propiamente no es una sociedad, ¿no? Pero es una persona jurídica que cumple funciones de una sociedad, ¿no? Pero, para que no se confundan, consideran como excepción la IRL de una sociedad, de una sola persona, una IRL. En una IRL ahí está la persona que crea esa sociedad como persona natural y del otro lado tenemos la persona jurídica como sociedad. 2 en 1, ¿no? Pero es una persona jurídica, societaria, individual, como excepción, sí. Ya. ¿Otra pregunta? Les decía, vamos al otro No. tema. Dígame. No. Iba a decir que no, ninguna. Gracias. Vamos al otro tema de la responsabilidad. Y quizás, a ver, pongámoslo de manera más precisa, responsabilidad patrimonial, para que se entienda mejor. La responsabilidad patrimonial. Me refiero a... Vamos a mover esto para acá. A ver, 2 personas que tengan ahorita su micro abierto y que puedan participar. 2 nombres. Sí, profesor, yo estoy disponible. Sí, su nombre, Gianfranco. Gianfranco. Y hay otro más. F sale. ¿Qué es su nombre? ¿Fernando? Freddy, ya. Entonces Gianfranco y Freddy. Ya, FG. Entonces tenemos que, por ejemplo, a ver, vamos a mover esto por acá. Gianfranco y Freddy. Ya. Allí y esto. Y acá tenemos el primero, es el de acá, es Freddy, y este es Gianfranco. Los dos son personas naturales. Como personas naturales tienen patrimonio. A ver, aquí. Ese es el patrimonio de Freddy y este es el patrimonio de Giancarlo. ¿Correcto? Entonces, ellos piensan, ¿no? Deciden reunirse y deciden constituir una sociedad, esta sociedad, para desarrollar una actividad económica. Pongamos prestación de servicios tecnológicos. Entonces, esa es la actividad económica. Entonces, y quieren crear una sociedad. Entonces, pongamos que, a ver, vamos a explicar de otra forma. Esta. Pongamos que esa es la sociedad, que representada en esta persona, la sociedad.
Esta sociedad, para desarrollar esa actividad económica, estos servicios tecnológicos, necesita tener un patrimonio. Pues ya dijimos, el patrimonio, ¿cómo se forma? Se forma con la sumatoria de los aportes, ¿no? Que son entregas económicas que hacen los socios. Acá tenemos a Freddy y a Giancarlo. Entonces, Freddy, de su patrimonio personal, saca un aporte económico y se lo entrega a la sociedad. Y Giancarlos hace lo mismo, saca un aporte económico y se lo entrega a la sociedad. Entonces, los dos han entregado un aporte económico. Entonces, tenemos en un primer momento, lo voy a poner por aquí, tenemos respecto al aporte, por ese aporte ¿para qué va a servir? Va a servir para constituir el capital social de la sociedad. Y cuando esa sociedad se cree, por ese capital social se va a constituir en el patrimonio social. El capital social es estático, el patrimonio es dinámico. Porque el patrimonio implica que la sociedad ya nació. Cuando la sociedad ha nacido, el patrimonio, como nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio se va a comenzar a mover. Esa sociedad va a tener que pagar, por ejemplo, un local donde funciona, va a tener que pagar el costo de energía eléctrica, va a tener que pagar el costo de servicios de internet, posiblemente va a tener trabajadores, ¿no? Va a tener que sacar una licencia de funcionamiento, va a tener que comprar equipos, muebles. Entonces, el patrimonio va a comenzar a moverse, a aumentar, a reducir, aumentar, a reducir. El patrimonio es dinámico. Entonces, tenemos ahí un primer efecto. Un segundo efecto, en razón de ese capital social que se ha constituido, a ver, vayamos por aquí. Está. Que se ha constituido por esta sumatoria de aportes En realidad no sé si se entiende mejor con el dibujito que hago o estamos perdiendo tiempo haciendo el dibujito. Díganme, porque si no, omitimos esto de hacer el dibujo que es un poco lento. Freddy y Giancarlos, ¿seguimos con el dibujito o nada más lo verbalizo y ahí queda? Normal, eso también puedo hacer dibujo, no hay problema. No, yo digo, si lo entienden solamente cuando se lo explico de manera oral, verbal, ¿es suficiente o hay que hacer el dibujo? Yo lo entiendo de Sharon, verbal. Sí, es suficiente con verbal, ¿no? Sharon. Sí. Yo lo entiendo mejor cuando hace sus gráficas, profesor. Ya está bien. Ya entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces, lo primero es... Profe, mejor hagan los dos, profe. El capital social por la sumatoria de aportes. Y con ese aporte vamos al patrimonio social, y con el patrimonio social, ya saben, la sociedad ejecuta su objeto social. Ahí estamos, lo primero. Entonces, por esos aportes, a cada socio, a los aportes, por esos aportes, la sociedad, a cada socio, pongamos, debe entregar una acción o una participación. O sea, si pongamos, decidimos que la sociedad necesita un capital social de 20.000 soles. ¿No? Entonces, porque el patrimonio social que necesita para comenzar a funcionar es 20.000 soles. Entonces, pongamos que Freddy aporta 15.000 y
y Gianfranco aporta 5.000. Entonces tenemos 20.000 soles de capital social, 20.000 soles de patrimonio social inicial. Entonces deciden dividir el capital social, deciden dividirlo en 20.000 acciones por un valor nominal de 1 sol cada uno. Entonces a Freddy le tocan 15.000 acciones, dependiendo de la sociedad, ¿no? 15.000 acciones o 15.000 participaciones. Y a Gianfranco le tocan 5.000 acciones o 5.000 participaciones. Entonces, eso, sí. Significan lo mismo, pero en diferentes sociedades. Hay sociedades que emiten acciones. Una sociedad anónima emite acciones. Una sociedad civil, a ver, los que están acá, por ejemplo, miren aquí. Casi. Ya la manché, me equivoqué. De aquí y su primo, ya está. Ahora sí. Listo. Una sociedad anónima emite acciones. Una sociedad civil emite participaciones. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada emite acciones. Entonces depende de qué es lo que la Ley General de Sociedades me dice que esa sociedad emite. Pero por los aportes, o me dan acciones o me dan participaciones. ¿Ya? Eso queda claro. Según el tipo societario. Entonces, es el tipo societario el que determina que esa sociedad emita acciones o emita participaciones. ¿Hasta ahí? ¿Conforme? Listo. Entonces, nos vamos ahí a un tercer momento. Ese cuadrito que estoy haciendo nunca lo había hecho. Me está ocurriendo ahorita hacerlo. Quizás haya que corregirlo. Bueno, ya. Tercer momento. Tenemos la sociedad funciona y la sociedad genera utilidades. Entonces, esas utilidades van a generar un pago por acción o participación. Falta uno ahí aquí. Pongamos, a ver, atentos los que me estén escuchando. En esa sociedad le dimos 20.000 soles de capital social, 20.000 soles de patrimonio social, y con el patrimonio social comienza a funcionar. Un año. En un año ha generado una ganancia de 100.000 soles. ¿Correcto? ¿Me siguen ahí Sharon, Freddy y Gianfranco? Sí. Listo. Profesor. Entonces, recuerden, Freddy tenía 15.000 acciones, que sean una sociedad anónima, más fácil. Sociedad anónima, Freddy tenía 15.000 acciones y Gianfranco tiene 5.000 acciones. Un año, ganancia, o sea que a nivel societario se llaman utilidades, 100.000 soles. Entonces, como en proporción al número de acciones que tienen, porque es una sociedad de capitales, es una sociedad en lo que importa, lo que manda, es el valor, es el dinero. Entonces, ¿cuántas acciones le entregarán a Freddy y cuántas acciones le entregarán a Gianfranco? A ver, díganme. O sea, la relación es de 1 a 3, ¿no? Si 10.000 son la utilidad, Ustedes son los ingenieros. Ajá. Entonces te tocaría 6.166 y a mí 3.399. O sea, de 1 a 3. Sí. A él le tocaría 6.690, 600 así, o sea, con 9. Y a mí también 3.300. 3.000 y 6.000. La ganancia ha sido de 100.000. 100. 100.000, sí. Yo escuché 10.000. En un año han ganado 100.000 soles. Correcto, sí. Claro, porque pero se los dije más fácil, sí, para que sean 20, entre 4, y 15 y 5, sí. Correcto.
Entonces, hasta ahí va bien, ¿no? Ahora, vamos al otro tema. A la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver también si es, ahí sí, si es una sociedad de capitales o es una sociedad de personas. Eso es lo que todavía no les explico. Y la quinta va al tema de la extinción, a la extinción societaria. Aquí hay un símbolo que no se va. Ah, sí. Ah, sí, sí queda, ¿no? Extinción societaria. Así es un símbolo que debería generar una devolución del aporte. Teóricamente, ¿no? Listo, pongamos a ver un color naranja. Y más pequeñito ahí. Ya está. Claro, el número 1 y el número 2 se dan en la etapa de constitución societaria, cuando se crea la sociedad. El número 3 y el número 4 se dan en el funcionamiento de la sociedad y el número 5 se da en la etapa de extinción societaria. ¿Lo añado o está bien? ¿Recuerdan? Ahí queda, Por si ¿no? acaso añádelo, profe, por si acaso. Pero no lo voy a poner, está difícil ahí ponerlo. ¿Dónde viene ese cuadro? A ver, ya vamos a poner acá. Constitución societaria. Capital social, sumatoria de aportes, que se va al patrimonio social. Sí, lo repetimos. No por mejorar ese cuadro. Bueno, que se entienda nada más. Y aquí es funcionamiento. Bueno, 3 y 4 no lo pongo, pero funcionamiento societario, 3 y 4. Ya, para dejarlo ahí. O sea, mientras está en vida funcionando. Ya, 3 y 4. Y ahora sí vamos a responsabilidad patrimonial. ¿Hasta ahí, Sharon, alguna pregunta? No, profesor. Ya. Entonces, lo que nos dice aquí es que la responsabilidad patrimonial en una sociedad de capitales es limitada y en una sociedad de personas es ilimitada. Veamos el tema de sociedad de capitales. La sociedad anónima es una sociedad de capitales, entonces es la más común. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la responsabilidad patrimonial por el aporte en una sociedad anónima, ¿no? Que es una sociedad de capitales? Entonces, a ver, Freddy y Gianfranco dieron un aporte y con ese aporte se generó el patrimonio de la sociedad. Entonces, este valor, pongamos que es dinero, para el ejemplo, este dinero de Freddy y de Gianfranco le pertenecen ahora a la sociedad. Entonces, si esa sociedad que tiene ya ahora su propio patrimonio le debe a otra persona,
Pongamos que vamos a duplicarlo. Le debe a otra sociedad, que está por acá, al cabo de un año, no han ganado 100.000 soles. Al cabo de un año, han generado deudas de 1.000.000 de soles. Entonces, ¿qué nos dice la responsabilidad limitada de una sociedad de personas? Perdón, sociedad de capitales. La responsabilidad limitada de una sociedad de capitales, como lo es una sociedad anónima. Nos dice, los socios, el socio Freddy y el socio Gianfranco, solamente responden por el aporte, por el valor de los aportes que han entregado. Eso significa que del patrimonio actual de Gianfranco o del patrimonio actual de Freddy no se coge nada. Solamente se toma el patrimonio que ya no es suyo, sino que lo han entregado a la sociedad. O sea, si Freddy tiene que responder por una deuda de 1.000.000, ¿en qué monto? Tiene que responder. ¿Usted, Freddy, cuánto dio? Usted dio 15.000 soles y ya, como aporte, y Gianfranco dio 5.000. Entonces, usted, por esa deuda que tiene la sociedad de 1.000.000, usted solamente responde hasta 15.000 soles, pero esos 15.000 ya los entregó. O sea, de su patrimonio actual no se toca nada. Y en el caso de Gianfranco entregó 15.000. Era al revés, ¿no? Pero ya. Propongamos, entregó 15.000. Entonces, del patrimonio actual de Freddy, del patrimonio actual de Gianfranco, ellos no responden con nada. Lo que entregaron es con lo que van a responder. Claro, eso nos podría llevar a una situación en la que la sociedad no pague sus deudas, ¿no? Porque esta otra sociedad podrían ser, por ejemplo, no otra sociedad, podrían ser bancos, podría ser la SUNAT, podrían ser 100 trabajadores. Y cuando le pregunten a Freddy o cuando le pregunten a Gianfranco, oye, tienes una deuda fuerte, estás debiendo 1.000.000. Señor Freddy, señor Gianfranco, ¿ustedes deben 1.000.000? ¿Quién debe 1.000.000? La sociedad. No, yo no debo nada. Utilizando empresa como sociedad, yo no debo nada. Quien debe es mi empresa. O sea, entonces es posible que se cree una sociedad que haga negocios, que contrate personal, que pida préstamos a los bancos, que no pague impuestos, y los socios se llenan de beneficios durante 1 año, 5 años, 10 años, y la que se está endeudando y la que no va a poder pagar toda esa deuda es la sociedad. Pero los socios están felices, no tienen ningún problema. Entonces, esto considérenlo, ¿no? Por eso es que esta sociedad, con estas sociedades pueden hacer muchos fraudes, muchos engaños. Porque esta sociedad que hemos creado, esta sociedad, este sujeto de derecho, es como si fuese otro de ustedes. Tiene derechos y obligaciones iguales, ¿no? El problema es que siempre va a ser administrada, decidida por otro, ¿no? Y se puede volver un cascarón, ¿no? Se puede volver algo vacío. Eso es en el caso de una sociedad de capitales. Los socios únicamente responden hasta el límite del aporte que hayan entregado y este aporte ya está en la sociedad. De su patrimonio actual no se toca nada. ¿Alguna pregunta, Sharon? ¿Hasta ese punto? No, profesor, me queda claro. Listo. Ahora viene el otro tema. Dígame. Profesor,
¿Y eso no está regulado bajo la ley? O sea, normal, ¿eso pasa comúnmente? Claro que Pues, pasa comúnmente, claro que pasa comúnmente. Acá está regulado así. O sea, igual que los contratos. O sea, la regulación supone contratantes, supone socios, ¿no? Supone ciudadanos que actúan de buena fe, que actúan cumpliendo sus derechos, ¿no? Pero, en base también o sea, reclamando sus derechos en base a lo que cumplen sus obligaciones, ¿no? Por eso es que a veces hay tantos trabajadores a los que no les pagan. Entonces, un empresario tramposo crea una sociedad, le debe a 500 trabajadores y luego los deja en el aire y luego crea otra sociedad, ¿no? Y repite nuevamente la historia. Sí, en otros países, esto es lo que yo les digo, se llama abuso de la personalidad jurídica, o sea, abusar de las personas jurídicas o mal usar a las personas jurídicas. No han sido creados para esto. Esto es una especie de fraude, de engaño, ¿no? Digamos, estafarme usando sociedades. Entonces, en otros lados está regulado lo que es el abuso de la personalidad jurídica, el abusar de las personas jurídicas. Y allí el y también las otras empresas dicen, ya, esto pasó en esta sociedad, perfecto, pero esta sociedad no funciona solita. Esta sociedad tiene sus socios en esta sociedad se generó riqueza que ya no está acá. La riqueza se fue para acá, a esos dos socios, que podrían ser y a su vez otras personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo voy a entrar a esa sociedad, levantamiento de la protección del velo societario, voy a entrar a esta sociedad, voy a ver toda su información, voy a revisar todo lo que está acá, y con eso yo voy a entrar también a revisar el patrimonio de las dos personas. Y si son responsables, yo los voy a hacer cumplir, los voy a hacer pagar, ¿no? Entonces, el levantamiento del velo societario hace que todo esto se revise, económicamente, financieramente, ¿no? Contablemente, y yo encontrar a los responsables y que paguen, ¿no? Que le paguen a sus acreedores, sean bancos, sea la SUNAT, sean trabajadores, sean otras sociedades empresariales. Pero en el Perú eso, miren, el primer curso de Derecho de Sociedades lo llevé cuando estaba en tercer año de la Facultad de Derecho, hace 30 años. Ha avanzado, se ha desarrollado todo este tema de levantamiento del velo societario, ¿no? La investigación interna de una sociedad que malusa la personalidad jurídica de una sociedad, no ha avanzado nada, estamos ahí. Se sigue repitiendo en la Facultad de Derecho que este tema está en desarrollo, en otros países se da en Europa, se da en Estados Unidos, que la SUNAT está comenzando a utilizarlo, pero no se da. No se legisla sobre esto. Y por eso es que van a haber muchísimas empresas tramposas, muchísimas empresas societarias tramposas. Listo, esto es la responsabilidad limitada patrimonial de una sociedad de capitales, que es el gran número de sociedades que existen. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a lo otro. Las sociedades de personas tienen responsabilidad ilimitada. Un ejemplo, la sociedad civil. Quizás nunca han escuchado de una sociedad civil o una sociedad colectiva. ¿Qué significa responsabilidad ilimitada? Significa que si la sociedad debe 1.000.000, los socios, vamos a poner aquí el plumón también. Si esa sociedad debe 1.000.000, los socios también responden de manera ilimitada por las deudas sociales. Deudas de la sociedad. La sociedad debe 1.000.000, este socio debe 1.000.000, este socio debe 1.000.000. La responsabilidad de los socios en las sociedades de personas es ilimitada. Es una responsabilidad solidaria con la sociedad. ¿Se acuerdan del nombre solidario? Sí, ¿no? Es una obligación solidaria entre la sociedad y los socios. Ellos son deudores solidarios.
Hasta ahí, Sharon, ¿alguna pregunta? Sí, lo que no entiendo es por qué ambos responden con una deuda de 1 millón respecto a su sociedad, cuando no sería Soporte ha como sido, que ambos soporte ha aportan. sido se han uno aportado 5.000, otro 15.000. ¿Por qué responden? Claro, es lo mismo que me diría usted, por qué en el aval los deudores no son solidarios? ¿Por qué, Sharon? Responden igual con la deuda. Ya, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué responden igual el aval y el avalado? ¿Por qué son solidarios, Sharon? No me acuerdo. La pregunta obvia, la respuesta obvia, evidente, Porque es solidario. ya, ¿y por qué solidario? Siga, lo mismo. Mm, ¿Por qué la mayoría de edad le han establecido los 18 años? O sea, ¿por qué usted es mayor de edad después de los 18 años? porque así lo dice la ley. Correcto. Sí, porque así lo dice la ley. Claro, ahora si vamos al fundamento, ¿por qué la ley ha establecido así? Claro, ya entramos a un tema de contenido, ¿no? Pero eso es a lo que voy. O sea, cuando yo escojo, cuando estamos por acá, ¿se acuerdan? Cuando yo escojo, ¿estoy marcando esto? Sí, ¿no? Sí, el pulsero. Cuando yo escojo un tipo societario, y ese tipo societario es una sociedad de personas, yo estoy utilizando la Ley General de Sociedades, y la Ley General de Sociedades me dice que esa responsabilidad es ilimitada. O sea, si usted crea una sociedad civil, usted va a decir, yo no sé, profesor, ¿no? Me están cobrando una deuda societaria, como si yo fuera la sociedad. Me la están cobrando de manera solidaria. Y eso es injusto. ¿Cómo me la van a cobrar? Yo le digo, pero es lo que dice la ley. Es lo que dice la Ley General de Sociedades. Sí, pero a mí nunca nadie me dijo que eso decía la Ley General de Sociedades. Yo no sabía que al constituir una sociedad civil o una sociedad colectiva o una sociedad en comandita, me iba a pasar eso. Señor juez, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar. Eso dice Sharon. Señor juez, yo no voy a pagar porque yo no sabía. Nadie me ha dicho nunca eso. Nadie nunca me ha enseñado eso, yo no sabía y por eso yo no voy a pagar. Por más que la ley diga eso, yo no sabía. Así que yo no voy a pagar, señor juez. ¿Está bien, Sharon? No, ¿Algún juez le aceptará esa respuesta? no. Claro, es que, digamos, la respuesta más simple, y a veces en algún examen de título de abogado le preguntaban ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le decía, ¿por qué eso dice la ley, señor? ¿Por qué eso dice la ley? Esa es la respuesta que buscaba el jurado. Porque eso es lo que dice la ley. Y la ley hay que cumplirla. El titulando le daba respuestas de contenido, ¿no? No es eso, no es eso, no es eso, no es eso, no es eso. El jurado lo tuvo 1 hora respondiendo sustentos de por qué la ley consideraba eso. Y hablaba de teorías, hablaba de autores, ¿no? Y el presidente del jurado decía, no es eso, no es eso, no es eso, no es eso. Señor, usted no sabe, no es... Le hizo una sola pregunta y lo desaprobaron. Le dijo, señor, eso es así porque la ley lo dice. Eso es todo. Y con la campanita acabó el examen de título de abogado. Fue un examen abusivo, ¿no? Pero, ahora, ¿por qué la ley dice eso? Claro, entonces tendríamos que muchas veces las sociedades de personas, cuando las veamos, vamos a ver que su naturaleza es distinta a una sociedad de capitales. Supuestamente las sociedades de personas son para profesionales, es una sociedad para caballeros, ¿no? Es una sociedad en la que no interesa tanto el tema del dinero, sino la solvencia, el prestigio profesional. Y por lo tanto, entonces, sin la sociedad que yo he creado, sin mi bufete de abogados, que es una sociedad civil,
debe, yo también como socio, por un tema de honor, yo soy un caballero, una persona de honor, yo también debo, yo pago la deuda de mi estudio de abogados, ¿no? No soy como esa sociedad de capitales donde están ahí los comerciantes y ellos sí, todo el tema es el dinero y responden por el dinero. No, una sociedad de personas es diferente. El criterio es otro. Y además también antes se consideraba que las sociedades de capitales, Sharon, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Que las sociedades de capitales generaban lucro y las sociedades de personas generaban beneficio económico. O sea, los profesionales, por ejemplo, abogados, ingenieros, cuando se constituyen en una sociedad civil, no generan lucro, lucro es vulgar, eso es para los comerciantes. Los profesionales generamos beneficio económico, es diferente. Sharon, ¿lo ves diferente? Sí. Sinceramente, o sea, ¿ves diferente el lucro de un beneficio económico ahora? No. O sea, ¿ves diferente lo que podría ganar, por ejemplo, un vendedor de autos o de computadoras, el dinero que gana, del dinero que gana un ingeniero o un abogado desarrollando su profesión? Uno se llama lucro y el otro se llama beneficio económico. ¿Los ves diferentes? No. No, antes hablando de... eso es un tema antiguo y que todavía se mantiene en algunas regulaciones. Entonces, o sea, genera por ahí unas regulaciones diferenciadas. Y la responsabilidad limitada y ilimitada es un efecto de eso. Pero por ejemplo, en cuanto al lucro y beneficio económico, se considera que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, ya la ley general de sociedades actual no diferencia el lucro del beneficio económico, es lo mismo. Las sociedades de capitales generan lucro, las sociedades de personas generan lucro, es lo mismo. Pero por ahí se les escapan ciertas diferenciaciones, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez, usted, Sharon, por ejemplo, usted crearía una sociedad civil donde usted va a ser responsable ilimitada de las deudas societarias. Ah, creo que sí. O sea, no. Al final solamente respondería mi aporte. Sociedad No. civil es responsabilidad ilimitada, Sharon. En la Ok, ilimitada no estoy importa, confundiendo con ilimitada es más limitada. allá del aporte. Puede haber No, aportado 5.000 o 15.000. Si la deuda es 1.000.000, usted debe 1.000.000. no. O sea, no, estoy confundiendo con la limitada. En ese caso, no. Ajá. Claro, por eso te digo, un tema tradicional, ¿no? De sociedades más antiguas, ¿no? Donde el tema del honor social, ¿no? El respeto, la distinción, ¿no? Entonces, si mi empresa, ¿no? Si mi estudio, si mi buffet, ¿no? De abogados debe, esta deuda también es mía y yo la pago, ¿no? Yo me hago responsable, ¿no? Porque es mi imagen social, mi imagen profesional, ¿no? Entonces, de eso viene. Voy a preguntar por qué, por allí viene el origen. Y ahora sí, ya respondiendo la pregunta de Sharon. ¿Alguna pregunta está ahí? Profesor, Sí, me escucho. profesor, ¿qué era SDK y SDP en ¿Dónde? responsabilidades? ¿Dónde? En la Ah, parte de la derecha. sociedad de capitales, sociedad de personas. Ah, ya, ok. Y ahora sí, continuamos. Ya, de aquí está todo. Ya hicimos esto, todo este dibujito ya lo vimos. Ya. A ver, sí, pues está bien, todo ya está, usamos. En el 5, extinción societaria, se supone que cuando la sociedad muera, se extinga y hay dinero, claro, si la sociedad muere en quiebra no hay nada que devolver, pero si hubiese por allí solvencia en la sociedad, le devuelven a Gianfranco, le devuelven sus 5.000 y ¿cómo ver eso? A ver. Y a Freddy, ¿no? Y a Freddy, con el selector de acá, y a Freddy le devuelven sus 15.000, ¿no? Ahí está. Le devuelven sus 15.000.
Si no hay dinero, si no hay solvencia, no le devuelven nada. Pero ahí podría darse la devolución en una extinción societaria. Listo. A ver, ya, vamos aquí ahora a las diapositivas para hacer un repaso, y si me he olvidado de algo, por si acaso. Ya, ahí pueden ver la presentación, ¿no? Sí, confirmen. Sí, profesor. Listo. Sí, sí. Derecho societario, el esquema, la sociedad, ¿no? Ya vimos esto, lo leen. Los tipos societarios son estos 5. Aquí, tenemos 5 tipos societarios y tenemos algunos tipos societarios que son o que presentan subtipos societarios. Los que tienen paréntesis. La sociedad anónima tiene subtipos societarios. Los subtipos societarios también se llaman modalidades. Modalidades societarias. O sea, una modalidad existe dentro de un tipo societario. Entonces, la sociedad anónima cerrada es una modalidad de la sociedad anónima. La sociedad colectiva es un tipo societario puro, no presenta subtipos o modalidades. La sociedad en comandita sí presenta modalidades. En comandita simple, sociedad en comandita por acciones. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL, no presenta modalidades, es un tipo puro. Y la sociedad civil sí presenta modalidades. La sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Cuando yo me cambio de manera genérica de un tipo societario, de sociedad anónima a sociedad colectiva, ¿lo puedo hacer? Sí. Eso se llama transformación societaria. De una sociedad colectiva me cambio a una sociedad civil, transformación societaria. ¿Y qué es adaptación societaria? Es cuando dentro de un mismo tipo societario, por ejemplo, una sociedad anónima, yo estoy en una sociedad anónima abierta y me cambio a una sociedad anónima ordinaria. Estoy en una sociedad en comandita simple y me cambio a una sociedad en comandita por acciones. Evidentemente el cambio implica que la sociedad tiene que reformarse, ¿no? Si es una sociedad que emitía acciones, y esas acciones, o los socios, por ejemplo, si es una sociedad que solamente permite 20 socios y el otro tiene 50, tiene que disminuir, ¿no? O si tiene un número mínimo de socios y la otra tenía menos que eso, tiene que aumentar. Todo lo que se tenga que hacer era un tipo societario que no tenía, directorio, y en la que se va a convertir sí tiene que incorporar el directorio. Todo lo que hay que cambiar se cambia. Entonces, 5 tipos societarios que están en la Ley General de Sociedades. Los tipos societarios que no tienen modalidades son 2. La sociedad colectiva y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Miren, la sociedad colectiva es una sociedad de personas. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es una sociedad de capitales. Pero esta sociedad de personas emite participaciones, y esta sociedad comercial de responsabilidad limitada, que aquí se aportan servicios, aquí se aportan bienes. Esta emite participaciones y esta también emite participaciones. Un poco incongruente, ¿no? Pero así lo señala la ley. Las modalidades de constitución, modalidades por oferta a terceros, minuta de constitución societaria, escritura pública de constitución societaria, inscripción registral de constitución societaria. Ya, esa es la simultánea. Y la constitución por oferta a terceros, que es, no se las voy a preguntar, pero socios fundadores que necesitan mucho dinero para constituir una sociedad en la que se necesita bastante capital social, o sea, se necesita mucho patrimonio social. Entonces, un banco, por ejemplo. Entonces, hacen
hacen un programa, lo van a publicitar, van a hacer una convocatoria y todas aquellas personas interesadas en ese proyecto pueden participar aportando, ¿no? Entonces, hay un capital mínimo, pongamos capital mínimo $100 millones. Entonces, se sigue todo lo que es el procedimiento, un programa de constitución, publicidad del programa, suscripción, desembolso del capital, asamblea de suscriptores, se eleva escritura pública, se inscriben registros públicos y se creó esa sociedad mediante oferta a terceros. Esa es la otra forma, ¿no? Un ejemplo, ¿quién se constituye así? Los bancos, por ejemplo, se pueden constituir así. Ya vimos que es el pacto social y que son los estatutos. Los estatutos se incorporan en el pacto social, los estatutos se dan dentro del pacto social. Entonces, el estatuto es la regulación interna de la sociedad, es el reglamento interno de la sociedad, está dentro del pacto social. Y ya vimos también que son el pacto social. Si yo les digo, indíqueme 4 elementos del pacto social. 4 elementos esenciales del pacto social, ustedes me pueden poner el nombre, la duración, el domicilio, el objeto social, ¿no? El capital social. Tiene un montón ahí, tienen como 10. El nombre, razón social o denominación. Ya saben, razón social, sociedad de personas, denominación, sociedad de capitales. Y la responsabilidad también ya la saben. No puede haber 2 sociedades con el mismo nombre. Cuando llega a registros públicos, la escritura pública de constitución societaria, el registrador verifica en su banco de datos y si hay una igual, lo observa, ¿no? Y te lo devuelve, cambia tu nombre. Y también el mismo registrador de manera subjetiva puede ver que tu nombre de sociedad se parece mucho a otro nombre y por ahí podría haber un problema, te podrías aprovechar del otro nombre, podría generar confusión en el público, ¿no? En los ciudadanos, te lo observo, cámbialo. Es subjetivo. Puede haber un registrador público que justo le llegue tu escritura pública de constitución societaria para que la califique y él te la observa y te dice cambia. Puede llegar al del costado, otro registrador público, y él dice no se parece tanto y te la inscribe. Así sucede en la práctica. Entonces, para evitar que el tema del gasto, porque todo es una minuta, una escritura pública y lo van a hacer registros públicos, y nunca has buscado ese nombre. Es un nombre que se te ocurrió con tus otros socios y nunca lo buscaste. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se hace un procedimiento de reserva de nombre en registros públicos. Vas a registros públicos, haces una búsqueda con el nombre que se te ha ocurrido y registros públicos te dicen no existe ese nombre. Entonces tú pagas una tasa y lo proteges durante 30 días. Durante 30 días ninguna sociedad con el mismo nombre se puede inscribir. Ahora, los nombres iguales se rechazan, nombres parecidos también se rechazan. Un supuesto en el que un nombre queda libre es cuando la sociedad se extingue. Cuando la sociedad muere, su nombre queda libre. Igual que pasa a veces con los dominios en Internet, ¿no? O con los correos electrónicos, con las cuentas de TikTok, o las cuentas de Instagram, ¿no? Entonces, si el titular cierra, entonces está libre, ¿no? Entonces, si hay una sociedad con un nombre interesante, importante, y se extingue societariamente, o sea, muere jurídicamente, su nombre queda libre. Yo me entero y con un amigo hago una constitución societaria rapidísima y lo registro. Y me gané el nombre, pues, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de un nombre jurídico. Ese nombre a veces se desarrolla en el mercado, tiene un reconocimiento y se puede volver un nombre comercial. Y si ese nombre quiero protegerlo, lo puedo volver una marca. Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Si fuese el caso. Una marca, no, es el Levi's, Jean Levi's, ¿no? Cualquier marca que ustedes consideran, ¿no? Que puede haber comenzado con un nombre jurídico o no. Entonces, pero los nombres jurídicos de las sociedades, si estas se extinguen,
quedan libres. Podría ser una pregunta, ¿no? Para el caso del examen final, ¿no? Indique usted en qué caso el nombre de una sociedad queda libre y puede ser usado por otra sociedad que se está constituyendo. Respuesta: cuando se extingue la sociedad. Siguiente, la reserva y el procedimiento. El objeto social, como les decía, es la actividad económica que va a desarrollar la sociedad que se está constituyendo. El objeto social puede ser único o puede ser amplio, ¿no? Diversificado. Depende del conocimiento que los socios fundadores tengan de la actividad empresarial a la que se van a dedicar. Normalmente, si uno conoce el rubro, entonces uno puede desarrollar un buen objeto social, lo puede redactar técnicamente de manera correcta. Y esto es importante porque cuando estén funcionando, ¿no? En el ámbito empresarial, entonces otras empresas van a ver su objeto social y van a decir, sí, ellos hacen esto, y está muy bien redactado, ¿no? Entonces conocen el tema. Y también a veces esto sirve para ver cuando hay imagínense una empresa con la que quieren contratar que su objeto social está pésimamente redactado, ¿no? O también a veces, y tiene que ver con, el objeto social tiene que ver con realmente lo que es la sociedad. No hay control sobre esto, entonces podría darse el caso que una sociedad, objeto social, actividades pesqueras, ¿no? Y desarrolladas estas. Y después que esa sociedad se dedique por ejemplo, a desarrollar construcciones, ¿no? Es una empresa constructora. Entonces, digamos, mientras no haya supervisión del objeto social, lo va a poder hacer. Pero a veces, cuando se hacen licitaciones, dicen sociedades que tengan por objeto social dedicarse a esto. Ya, mi sociedad hace eso, pero su objeto social no es ese, entonces no va a poder participar. Si quieren desarrollar un objeto social, fíjense en una top del mercado, ¿no? Y en el registro público pueden sacar toda la información. Pueden sacar su minuta de constitución y pueden ahí replicarla y mejorarla, ¿no? Pueden sacar de 2, 3, 4 y con eso trabajar su minuta, ¿no? Y desarrollar un buen objeto social que lo pueden replicar también en su página web, ¿no? O lo que se use. La duración, como son entes abstractos, entes jurídicos, entonces pueden durar todo lo que quieran durar. Entonces yo normalmente la mayoría de sociedades permite que se ponga duración indeterminada. Ahora, si yo quiero ponerle determinada a 10 años o a 5 años, se lo puedo poner también, porque es libertad. O sea, yo quiero que esta sociedad funcione 10 años. Estamos de acuerdo, miren, a este proyecto, a esta sociedad, le vamos a dedicar no más de 10 años. Entonces, duración 10 años. En 10 años se acabó todo. Todo lo que pongamos conseguir durante 10 años, listo. ¿De acuerdo todo? De acuerdo. Duración 10 años. Ya está. Claro que también puede suceder que al cabo de 10 años lo modifiquemos. Se puede cambiar todo. El domicilio tiene que ver con el lugar, la localidad, ¿no? La ciudad donde la sociedad va a funcionar, donde va a desplegar sus actividades económicas. Y esto sirve a nivel jurídico porque se va a vincular, se va a obligar a las normas jurídicas que rijan en ese lugar. Y cuando haya conflictos con otras sociedades, eso también va a determinar qué juez es el competente, ¿no? Para resolver los conflictos, las controversias, o qué árbitro es el competente para resolver conflictos, controversias, incertidumbres. Entonces, para eso sirve el domicilio. También puede ser por una pregunta, ¿no? A nivel jurídico, el domicilio, ¿qué determina para una sociedad? Entonces, determina la ley aplicable y determina la jurisdicción o juez competente. Ahí está, podría ser una pregunta. Los aportes, ¿no? Evidentemente son económicos. Como les dije, estaba en el gráfico, generan un crédito a favor de los socios, como es un crédito, como un préstamo, entiéndanlo de manera sencilla, por eso es que le pagan utilidades, ¿no? Por la cantidad de acciones o participaciones que tengan los socios. Ahora,
ahí, como les dije, hay el socio se obliga a pagar el valor de la acción o participación. Eso se llama suscripción de acciones o participaciones. Entonces, el socio tiene luego que cancelar el valor, pago, suscripción, o me obligo, me comprometo, asumo, ¿no? Asumo el deber de pagar, de cancelar el costo de la acción o participación. Pero todavía no lo he hecho, solamente estoy suscribiendo, se llama acciones suscritas, participaciones suscritas. Y luego, segundo momento, pago el valor, acción pagada, participación pagada. Pero ¿qué pasa si un socio suscribe acciones y no las paga? Entonces, si no hay pago, esto puede generar que el socio sea excluido como socio judicialmente o que se le obligue a pagar judicialmente. En ambos casos se puede generar un proceso si hay daños, va a tener que pagarlos. Esto creo que también está aquí en la pizarra. A ver, no me acuerdo. Pero... ¿Ya pueden entrar a las pizarras todavía? ¿Ya pueden entrar ustedes a las pizarras? ¿O no? O sea, en la llamada sí se puede, profe. ¿A todas las pizarras pueden entrar? ¿O solamente la que estábamos viendo ahorita? En mi caso ahorita solo la que estamos viendo, profe. Ya. A ver, creo que tenía un... No, quería copiar esto. Un segundo. Ya. Y uno. Ya, si se da un no pago, eso puede generar... exclusión. A ver, lo que quiero decir aquí, están viendo la pizarra, ¿no? Sí, profe. Mejor le pongo primero esto. O sea, un socio no paga. Entonces, ¿qué puede generar eso? Esto puede generar que al socio se le cobre judicialmente
que al socio se le cobre judicialmente o que al socio se le excluya de ser socio. En uno o en otro caso, si hay daño, se le puede pedir un resarcimiento. Resarcimiento es una indemnización por los daños que ha ocasionado. ¿Está claro? Si se da un caso de no pago, se cobra judicialmente el monto del aporte y entonces sigue siendo socio o se le excluye como socio y no se le cobra, obviamente. En el caso de cobranza judicial o en el caso de exclusión judicial, tiene que pagar por los daños que ha ocasionado. Ese cobro por los daños se llama un resarcimiento. Tiene que pagar con un resarcimiento. ¿Listo? ¿Quedó claro así? ¿Esto? ¿Preguntas sobre esto? Último. Volvemos a la presentación. A ver, muchas veces lo normal es que se entregue dinero. Se deposita el dinero y esto a nombre de la sociedad que se está constituyendo. Es lo normal, dinero. Pero a veces, sobre todo en sociedades, en dos casos se da, ¿no? En jóvenes y también en sociedades donde hay personas que no aportan dinero, sino aportan, por ejemplo, una patente, aportan una marca, ¿no? Aportan un equipo, una máquina que tienen. Entonces, allí a veces también aportan deudas por cobrar. Entonces, cuando uno ve una sociedad, uno tiene que... Todo está en registros públicos, recuerden, todo está en registros públicos. Entonces, ustedes, vamos a volver aquí, ustedes tienen que ver cuál es el capital social de esa sociedad, ¿no? O sea, y cuál es su patrimonio. Ya saben que el patrimonio es dinámico, el patrimonio surge a partir del nacimiento de la sociedad, con su funcionamiento. Entonces, si esta sociedad tiene un patrimonio, entonces este patrimonio responde por las deudas que se van a generar frente a terceros. Entonces, ese tercero que está aquí, que es el acreedor de la sociedad, tiene una creencia, ¿no? Entonces, tiene deuda por cobrar con esa sociedad. Entonces, este tercero va a ver en el patrimonio de la sociedad cómo me cobro. Entonces, ven registros públicos, dice capital social, 200.000 soles. Ah, ya pues, la deuda que tengo es de 100.000, 200.000, sí. Entonces, esos 200.000 lo puede tener en el banco, con esos 200.000 lo puede tener en equipos, en máquinas, hay que ver dónde está, ¿no? Entonces, evidentemente desde afuera no va a poder ver su balance. La información contable, la información tributaria es reservada. Pero por ahí tiene un referente, ¿no? 200.000. Pero lo que sí puede ver esos 200.000, ¿qué cosa han sido? Y yo les decía que a veces entre jóvenes sucede, por ejemplo, que Gianfranco y Freddy quieren construir una sociedad, ¿no? Y no tienen dinero. Entonces Gianfranco, ya pues, pero a ver, Gianfranco dice, yo tengo en mi casa tengo una máquina, ¿no? Una máquina de coser, ¿no? Que es de mi abuela, que está ahí, nadie la usa, ¿no? Yo la voy a dar, es una máquina Singer, alemana, original. Esas son caras, ¿no? Yo creo que esa máquina, por lo menos, porque es como antigüedades, ¿no? Vintage. No, 10.000 soles, ¿no? Y la pone como 10.000, ¿no? Y Freddy dice, uy, entonces yo tengo un juego, ¿no? Un juego de sala, ¿no? Que es que mi mamá me ha dicho que es para mí, para cuando yo me mude, es un juego de sala antiguo también, bonito, ¿no? Tiene bastante valor sentimental. Yo lo valorizo en 40.000 soles, ¿no? Ya, entonces con eso tenemos 10.000 tuyos, 40, 50.000 soles de capital social. Sharon, ¿ahí hay 40.000 soles de capital social?
¿Realmente allí hay 40.000 soles de valor, Sharon? Por los objetos que tienen para aportar. Sí, o sea, eso, una máquina Singer vieja y un juego ¿no? Un juego de sala, de muebles de sala viejo, valen 50.000 soles. No, Claro, pero como el tema es ese, ellos lo han hecho. ¿Y por qué lo han hecho? porque no tenían otro Claro, capital. y también porque la ley se los permite. Vamos a ir acá a la presentación. Cuando se dio la actual ley, entonces dijeron, cuando aportan dinero no hay problema. Es un depósito bancario, va a nombre de la sociedad y ahí el dinero está seguro. Entonces ya, sobre eso hay certeza. Un banco media. Ya, no hay problema. Pero a veces también va a haber socios que no van a tener dinero y van a querer aportar bienes. Pueden aportar un terreno, pueden querer aportar el local de una fábrica, pueden querer aportar, por ejemplo, 5 trailers, o pueden querer aportar dos o tres embarcaciones pesqueras. Ya, ¿y cómo hacemos allí? Entonces es necesario valorizarlas. Ya, pues entonces dependerá, pues, ¿no? Según el tipo de bien que se aporte, el profesional que las vaya a valorizar, sí, pues, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, un bien inmueble, que lo valorice un ingeniero civil, un arquitecto, por ejemplo, ¿no? Si es una máquina, que lo valorice un ingeniero mecánico, ya. Se pensó hacer eso, se discutía de esa forma, porque dijeron, esto va a complicar todo y lo va a encarecer y se va a volver, ¿no? una traba que va a impedir que se constituyan sociedades. Y nosotros lo que queremos es que se hagan más y más sociedades, que haya más empresas societarias en este mercado. Queremos desarrollar a las empresas en el Perú. Entonces, no va a servir que una evaluación técnica profesional, no va a servir. Ya, trasladémosle la responsabilidad a los socios. Los socios entregan estos bienes con un valor, pero el responsable va a ser el gerente. El gerente va a ser quien reciba y quien valorice estos bienes. Los socios han nombrado a este gerente, entonces los socios son los que responden por este gerente y el gerente responde ante los demás, o sea, responde fuera de la sociedad ante los demás por el recibo y por el valor de estos bienes. Ya dejémoslo así. Que sean responsables la sociedad, sus socios, la sociedad, el gerente. Listo. Y así es más fácil. Lamentablemente esto también genera problemas, ¿no? Porque hay sociedades que están infladas, ¿no? Con deudas por cobrar, con bienes que no tienen ese valor, con marcas, con patentes, ¿no? O con programas, ¿no? Que no representan el valor. Y uno puede ver una sociedad que tiene un capital social de $500,000 y ahí no hay $500,000. Pero el Estado omitió el control que puede hacer sobre los valores de los bienes que se entregan como aporte para constituir sociedades. No se controlan actualmente en bienes. Entonces también ese es un tema que deben de considerar. Si en algún momento ustedes ya con sus empresas tienen una relación importante patrimonialmente, o sea, van a arriesgar mucho, fíjense con quién contratan, investiguen al otro con quién contratan, ¿no? Inclusive hay centrales de riesgos, tienen registros públicos, también podrían coordinar con algún sectorista de bancos, ¿no? Pueden hacer visitas a la empresa, ¿no? O sea, hay lo que llaman una verificación patrimonial, ¿no? De la contraparte contractual, pueden ver todo eso. Porque después de firmado y después de hecho ya los negocios, los contratos, a veces ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y pueden quedar contratados a veces con una empresa que es cascarón, que es pura fachada. Y eso lo podría llevar a endeudarse de por vida, ¿no? Y a ser considerados, por ejemplo, como no elegibles, ¿no? Para bancos, para otras empresas. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Perdón. Ninguna. Continuamos. Las sociedades son personas jurídicas, son abstracciones. Entonces, por ellas mismas no pueden decidir. Entonces, una sociedad precisa de administradores. Administradores que al final son personas naturales. Una sociedad puede ser gerenciada por otra sociedad, sí,
pero esta otra sociedad que la gerencia al final tiene que tener una persona natural como gerente para que decida. La decisión siempre va a recaer en personas naturales. Entonces, el máximo órgano societario es la Junta General de Socios. En segundo lugar está el directorio en algunas sociedades por tamaño, y en tercer lugar está la gerencia. Hay sociedades que solamente tienen Junta General de Socios y tienen gerencia, y hay sociedades que tienen los tres. Hay sociedades de manera excepcional que solamente tienen una Junta General. O sea, todos los socios son los que administran y sus decisiones se toman por unanimidad. Una sociedad de personas tiene esto. Pero esos son los tres órganos que, a tener una ligera variación de nombres, están en todas las sociedades que existen en el Perú. Las grandes decisiones, la Junta General de Socios. La de la Administración General, como dice allí, el directorio. La gerencia para la administración diaria y para la ejecución de las decisiones del directorio. La Junta General, órgano supremo, es el que más decide, pero como dice ahí, también presenta limitaciones. A ver, vamos a la pizarra. No, ese es el 1, no es el 2, acá. ¿Listo? ¿Pueden ver ahí la pizarra? La Junta General de Socios, sí, confirmen, sí se ve, ¿no? Un favor, confirmen si ve la pizarra. Sí se ve, profe. Sí. El máximo órgano societario es la Junta General de Socios. Los socios, si estamos en una sociedad que emite acciones, son accionistas. Entonces la Junta se puede llamar Junta General de Accionistas. Si la sociedad emite participaciones, se va a llamar Junta General de Participacionistas. Entonces, algunas personas, a veces equivocadamente, y se ve mal, ¿no? Si estoy en una sociedad comercial de responsabilidad limitada y convoco a Junta General, entonces piensa que si estoy convocando a los socios es una Junta General de Accionistas, y no en una sociedad comercial de responsabilidad limitada no hay acciones, por lo tanto no hay accionistas, por lo tanto no hay Junta General de Accionistas. O Junta General de Socios o Junta General de Participacionistas. La Junta General, como todo órgano colegiado, como todo grupo, sus decisiones se conforman mediante acuerdos. Los acuerdos societarios es donde se plasman las decisiones de la Junta General de Socios. Para que un acuerdo societario exista, precisa de cumplir requisitos. Vamos a poner el plumón acá, el puntero. Los acuerdos societarios precisan de cumplir requisitos. Esos requisitos pueden ser de fondo o pueden ser de forma. La forma siempre protege el fondo. Y los requisitos de forma están en la Ley General de Sociedades y también están en los estatutos. A veces la ley te dice, la regulación para la convocatoria es esta. Si quieres, puedes optar por tu propia regulación. O sea, puedes cambiar. Si tú no optas por tu propia regulación, la regulación general que te brindó la Ley General de Sociedades es la que se va a usar. A veces también la Ley General de Sociedades te dice, la convocatoria tienes que hacerla de esta forma, de manera obligada. Entonces, la tienes que cumplir. Entonces, hay regulaciones en la Ley General de Sociedades, como en cualquier ley. Hay algunas que son obligatorias, otras que son supletorias, otras que son facultativas, ¿no? En el caso de la Ley General de Sociedades, las regulaciones de forma son obligatorias, son solemnes. Ya saben ustedes, ¿se acuerdan? Sharon, cuando un contrato que tiene forma solemne no cumple la forma, ¿cuál es la sanción legal para ese contrato?
La nulidad. La nulidad. También aquí, si los requisitos de fondo, de forma, no se cumplen, la forma porque es solemne, porque la forma podría ser consensual, ese acuerdo societario que no cumple fondo o no cumple forma, va a ser nulo. Entonces, el acuerdo societario, los requisitos de forma que tiene que cumplirse es la convocatoria. ¿Cómo se convoca? ¿Con cuántos días de anticipación? ¿Quién es el que convoca? ¿Ante quién se pide la convocatoria? ¿Quién decide la convocatoria? Todo eso está en el estatuto o está en la ley general de sociedades. La publicidad, ¿no? ¿Cómo se avisa de la convocatoria para una junta? Aquí advertirles que a algunos les gusta poner todas las formas posibles de publicidad, ¿no? Como es papel y pueden escribir todo lo que quieran escribir, entonces en los estatutos ponen convocatoria por carta notarial a cada uno de los socios con 10 días de anticipación, publicación en un diario de gran circulación nacional, publicación en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Publicación en la sede social de la sociedad, ¿no? Todo lo que puedan poner, lo ponen. Y después, cuando tienen una junta general de socios que quieren hacer de manera urgente, dicen, todo eso tenemos que cumplir. Sí, todo eso tienen que cumplir porque lo que le has puesto a la convocatoria, la forma de la convocatoria es solemne. Y si no la cumples, el acuerdo que puedas establecer en esa junta mal convocada va a ser nula. Entonces, el lugar que tú indiques para la celebración de las juntas en tu estatuto es lo que tienes que cumplir. El quórum, falta la tilde. El quórum, ¿con cuántos socios se va a considerar que ya hay junta? Eso depende, ahí también la ley general de sociedades y los estatutos también regulan. Eso depende de qué tema se va a tratar, qué tema se va a decidir en la Junta General de Socios. O sea, ¿con cuántos? Y hay un quórum para primera convocatoria y hay un quórum para segunda convocatoria. Eso tengo que cumplir también. Si no lo cumplo, nulo. La mayoría, ya se constituyó la Junta, ¿no? Ya tengo el quórum. Ahora pasamos a tratar el tema, vamos a presentar los temas según agenda, vamos a discutirlos, vamos a votarlos y si se completa, si se alcanza la mayoría, establecemos un acuerdo. Esta mayoría, dependiendo del tipo de acuerdo, también está señalado en el estatuto, en la Ley General de Sociedades y hay que cumplirlo. No se cumple, nulo. Y la formalidad de las actas, ¿no? O sea, ¿quién firma las actas? ¿Quién redacta las actas? Todo eso se tiene que cumplir porque si no se cumple, la formalidad solemne de las actas, el acuerdo societario es nulo. Todo esto va a generar nulidad de acuerdos societarios o impugnación de acuerdos societarios que se hace a nivel judicial. ¿Aquí alguna pregunta? No, profesor. Listo, nos vamos un ratito ya estamos con 57. Vamos aquí a las diapositivas y para terminar. Se ha pasado rápido la hora. Entonces, es el máximo órgano societario. El tema de fondos se los dije. Acá está, ¿no? Es lo mismo, lo que está aquí es lo que está allá. Sharon. Sí, profesor. Lo que estaba en la pizarra, en siglas, es lo que está acá. Todo esto. Sí. Ya sí lo entienden, ¿no? Para ya no volver a la pizarra. O sea, un acuerdo societario que contraviene el orden público o las buenas costumbres, nulo. Un acuerdo societario que contraviene el pacto social o los estatutos, nulo. Un acuerdo societario que vulnere los intereses societarios o derechos fundamentales de los socios o de terceros, nulo. Eso es lo que quiero decir allá con los símbolos. Con los símbolos, no, con las siglas. Ya. El directorio.
Supranacional. ¿Quién nombra el directorio? La Junta General de Socios. Sharon, ¿qué es lo contrario a nombrar a un directorio o nombrar a un gerente? ¿Cómo se llama? A nivel de derecho societario, ¿qué es lo contrario al nombramiento? Como destituir, algo así. Sí, pero la palabra es remoción. Ah, ok. Por eso dicen nombramiento, agenda, remoción de gerente, nombramiento de gerente. O sea, van a sacar al gerente y van a poner un nuevo gerente. Remoción con S, remoción de gerente, nombramiento de gerente, ¿no? Nombramiento de directorio, remoción de directorio. Entonces, la Junta General puede nombrar al directorio, el directorio nombra a la gerencia, pero la Junta General puede nombrar también al directorio y al gerente. La Junta General puede remover al directorio y al gerente. El directorio puede remover al gerente. El directorio es el que desarrolla el plan, la estrategia, ¿no? Es el que diseña, ¿no? A mediano, largo plazo lo que va a hacer la sociedad. Y el gerente es el que ejecuta. En sociedades que no tienen directorio, el gerente tiene que hacer ambas funciones. Hace la función de directorio y la función de gerente. Puede ser un gerente o pueden ser varios gerentes, pero los gerentes, las gerencias, mejor dicho, tienen que estar registrados en los estatutos. Y estos estatutos ya saben que van en la minuta, en la escritura pública y están en registros públicos. O sea, si en registros públicos está una sociedad que solamente tiene gerente general o un gerente único, entonces esa sociedad en su funcionamiento, digamos, a nivel de personal ha creado gerencias, ¿no? Hay un gerente de marketing, un gerente de finanzas, un gerente de tecnologías, pero si esos gerentes no están en los estatutos, no están en registros públicos, legalmente esos gerentes no existen, no tienen funciones reales. Yo cuando veo un gerente tengo que ver que ese gerente sea el actual gerente, porque puede haber gerente en el año 2020, otro gerente en el 2021, otro gerente en el 2023, otro gerente en el 2025. Entonces, yo tengo que revisar cuál es el gerente actual. Y cuando yo contrato con un gerente, también tengo que ver las facultades de ese gerente. O sea, si él es gerente de una sociedad y me está vendiendo un edificio, yo tengo que ver si ese gerente tiene facultades para vender inmuebles de la sociedad. Porque si no tiene facultades para vender inmuebles, no me lo puede vender. Entonces yo pido una vigencia de poder para ver las facultades del gerente. Los gerentes y los directores están vinculados mucho a la sociedad y a los socios, ¿no? Cumplen para ellos funciones. Por ejemplo, el tema de la convocatoria de las juntas, por ejemplo, el tema de brindar información, que lo vamos a ver, ya estamos viendo porque se acabó el tiempo. Aquí anoten, por favor, estamos quedando en la 24. ¿Listos? Algo más. En la otra aula, siempre trato de tratarlos a ambos salones con igualdad. En la otra aula me pidieron y accedí, me dijeron que querían que les tome test cada clase o cada 2 clases, ¿no? Para ver si están teniendo problemas con el aprendizaje o no, para que no tengan inconvenientes en el examen final.